azúcar, dejándolas libres de sellos y con el rico sabor de siempre. Nos gusta debatir y poner los temas sobre la mesa. Es Combinación Clave. Veo yo. Estamos en la última entrevista de este día de Combinación Clave con Sofía Rebolledo, geóloga académica del Departamento de Geología de la Universidad de Chile, y con Víctor Orellana, subdirector nacional de ONEMI. Y esto tiene que ver con una situación que para mí en lo particular es súper especial, porque le tengo pánico a los temblores. Tengo que confesarles que es mi patología en términos de la relación con la naturaleza. No me carga, no soy bueno para los temblores. Y queríamos discutir un poco los avances en materia de monitoreo sísmico en Chile y la situación en la falla de San Ramón y su nueva red de monitoreo, y en general todas estas cosas. Yo sé que muchas de estas cosas son gatilladas a veces por la opinión pública hoy día, por básicamente personas que desde la, llamémosla así, ignorancia técnica y científica tienen espacio para poder, por ejemplo, anticipar terremotos. Eso crea drama televisivo y por lo tanto los canales de televisión suben a este tipo de gente y te anuncian y pronostican una cantidad gigantesca de desastres, incluyendo mi canal. Y eso es un problema, porque hay mucha gente que funciona sobre la base de mayor credibilidad a la evidencia científica respecto de algo que además es más difícil de encontrar, que a la evidencia esotérica respecto de lo mismo. Y desde ese punto de vista quisiera partir preguntándoles a ambos qué tan sólida es la capacidad de, no te digo poder anticipar un temblor, porque entiendo que eso, o terremoto, porque eso creo que es muy difícil, pero la capacidad que se tiene de poder sacar información fidedigna que sirva en el futuro respecto de la situación geológica del planeta. Sí, pero en primer lugar, como agradecerle el espacio de poder conversar, venir con Sofía, que es especialista en estos temas, y luego obviamente va al detalle. Bien dices tú que efectivamente estamos, entre comillas, ¿cierto?, rodeados por una serie como de voces que de alguna forma van sumándose y generando preocupación en la población. Efectivamente hay mucha información dando vuelta. La semana pasada, como se supo, ¿cierto?, nosotros, con respecto a un audio que andaba circulando en WhatsApp, que sigue circulando en WhatsApp, hicimos una denuncia formal en la PDI, se está investigando, la investigación va súper bien encaminada, y tiene que ver efectivamente con eso, que si bien personas como nosotros, a lo mejor, o especialistas que tienen formación y entienden que son informaciones falsas, pero hay muchas personas que sí creen. Entonces es importante tener estos espacios para poder entregar información verídica, científica, bien explicada, y de esa forma ir de alguna forma cubriendo esos espacios en que a veces tanto como dices tú, los esotéricos, los mentalistas tienen bastante presencia en los medios. Este tipo de videos o de audios que circulan por las redes sociales, también algunos estudios, ¿cierto?, que aparecen sin base científica, generando escenarios más bien catastróficos, y también otros pseudo, ¿cierto?, especialistas profesionales que de alguna forma van generando en conjunto un cuadro de desconfianza en el sistema formal. Nuestra responsabilidad como sistema formal es explicarlo bien, y de esa forma... Pero Víctor, tú eres subdirector nacional de ONEMI. ¿Cómo sientes tú, cómo notas tú que hay una suerte de efervescencia en términos de la población que asume que muchas de estas cosas pueden ser ciertas? Sí, hay una base que bueno, me la comentabas tú al principio. Chile es uno de los países más sísmicos del mundo. Hay una condición casi cultural de nuestro país, histórica. Entonces, pero por otra parte ha ido en su historia construyendo poco a poco, y terremoto tras terremoto, una capacidad de poder enfrentar esta amenaza. Nuestra norma sísmica, nuestro sistema de coordinación, nuestra preparación de la población han ido configurando una barrera para poder de alguna forma estar mejor preparado ante esa amenaza. Y ese es un patrimonio que es nacional. Ahora, las redes sociales en este caso y la difusión de comunicación permanente va haciendo que la sensación de que esto está ocurriendo más que antes. Y eso obviamente genera una preocupación. Y eso con fenómenos que a veces afectan otras áreas, en este caso afectando lo que es el tema de la emergencia, hace que la gente piense que hay personas que tienen la posibilidad de poder predecir. Esto es histórico, han habido
predictores en el fondo de la historia de la humanidad, pero en este caso, por ejemplo, lo que pasó con este audio que circuló la semana pasada, también ocurrió el terremoto del 2014, con un WhatsApp que finalmente se descubrió el origen de una menor de edad, también ocurrió el 2005, si te acuerdas, una alerta de tsunami falsa que hubo en Concepción, que movilizó a varios miles de personas en la noche, sí, que también se investigó. Entonces es recurrente, ocurre permanentemente, y yo creo que el deber nuestro es reforzar el sistema, porque lo que se ha ido demostrando en la última experiencia, con el aprendizaje del 2010, ya en los últimos terremotos del 2014 y 2015 hemos visto que este sistema está cada vez más afiatado. Sofía Rebolledo, tú eres geóloga y por lo tanto tú tienes que interactuar con la materia prima que genera este tipo de cataclismo. ¿Qué tanto uno puede llegar a... ¿Cuál es el límite del conocimiento que tenemos respecto de eso, de estas situaciones? ¿Por qué, por ejemplo, este tipo de cosas no se pueden anticipar, llamémoslo así? Bueno, a ver, y otras cosas tan evidentes, sí. Primero, no eres la única persona que tiene miedo a los terremotos. Yo lo tengo. Así que nosotros frecuentemente recibimos llamadas telefónicas al Departamento de Geología de gente que tiene mucho pánico. Entonces, para nosotros tiene que ser muy seria la manera de enfrentar y de transmitir la información. Desgraciadamente la información científica es mucho más lenta que una información periodística que no necesita base. Entonces es muy fácil decir algo si no tiene base. En términos científicos necesitamos información, necesitamos estudios. Ahora, ¿cuánto sabemos? Desgraciadamente la información la vamos mejorando con más terremotos. O sea, también cada terremoto nos da mayor información. Desde el punto de vista... acércate un poco más al micrófono. Desde el punto de vista científico, nosotros sabemos que la falla San Ramón en particular es una estructura que representa efectivamente una amenaza. Desgraciadamente no sabemos cuán grave es esa amenaza y en eso estamos estudiando. En la falla San Ramón va básicamente... Cruza todo Santiago, entre el Mapocho y el Maipo. Básicamente el borde cordillerano, digamos, donde empieza a cambiar el límite. Y es una estructura que tuvo actividad en los últimos miles de años. Para nosotros en geología, una estructura de miles de años es una estructura que debe ser considerada activa, pero no necesariamente en mañana. Y eso es lo que tratamos de explicarle a la gente, que no sabemos si puede ser pasado mañana, en 100 años, 1000 años. En eso estamos estudiando. ¿Cuál es, Sofía, en términos científicos, la diferencia entre que tú puedas, pero con una precisión absolutamente casi milimétrica, anticipar las trayectorias, por ejemplo, de un huracán o de un tornado, y no tengas la capacidad de ver cuál es el estado que tienen las placas tectónicas ante un punto determinado donde se libera energía? Lo que pasa es que los procesos son mucho más lentos en términos de la corteza. No es lo mismo que un huracán, porque las cargas, las placas se mueven mucho más lento. Entonces uno necesita mucho tiempo de investigación para que sea medible estos pequeños desplazamientos que después pueden llevar a una ruptura. Entonces, necesitamos saber, y es lo que estamos en el proyecto con ONEMI, primero, una instalación de una red muy densa que permita medir sismos pequeñitos, que es la manera en que la corteza va como evidenciando que está pasando algo. Y eso, estas nuevas estaciones nos están permitiendo obtener esa información. Y por otra, hay una nueva metodología de los últimos, no sé, decenas de años, que tiene que ver con los GPS, que son estos elementos que permiten medir el desplazamiento, cómo se va acumulando. Entonces, estas dos nuevas técnicas, digamos, nos van a permitir de alguna manera mejorar la predicción, entre comillas. Saber qué es lo que está pasando. ¿Hay algo de esto, le pregunto a ambos, sin duda que en materia de prevención, esto que voy a preguntar existe? ¿Hay algo de esto que, así como ocurre también en la medicina, te pongo un ejemplo, donde tú tienes investigación respecto de una determinada enfermedad
aquí y en miles y en decenas de países simultáneamente, y por lo tanto tú puedes advertir de que hay avances que eventualmente pueden llegar por otro lado. En el caso de la prevención de este tipo de desastres, claro, tú puedes tener maneras distintas de ordenar, de evaluar, de generar, por ejemplo, la relación informativa con las personas en caso de estas catástrofes, según cómo se hacen distintos tipos de países y en distintos tipos de organizaciones. En el caso geológico, hay países que tengan un avance en esta materia lo suficientemente mayor al nuestro, por ejemplo, como para poder intentar hacer algún tipo de seguimiento. Lo que pasa es que en esta época, digamos, con la globalización, en realidad nosotros participamos permanentemente en congresos, hay convenios, hay viajes, o sea, la verdad es que el conocimiento es muy parecido. Lo que pasa es que la instrumentación no es la misma. O sea, si hablamos de Japón, si hablamos de California, hay una cosa de recursos que claramente nos diferencia. O sea, ¿y esos recursos se destinan a qué? A redes, al mismo Centro Sismológico Nacional nuevo, que aparece después del terremoto del 2010. No sé, nosotros tenemos 40 estaciones sismológicas, en Japón tienen miles de estaciones sismológicas. Entonces, cuando tú tienes una red muy densa, puedes tener mediciones de sismos más pequeñitos, que son en el fondo los que están evidenciando que está pasando algo. Nosotros no tenemos eso. Entonces yo creo que esa es la mayor diferencia que tenemos con los otros países. Sí, lo que importa finalmente es definir cuál es el escenario de riesgo en el que está la población y el riesgo que implica un potencial desastre que tratamos de no llamar natural, porque un desastre natural como concepto en realidad queda corto, porque en realidad a lo que enfrentamos es una construcción donde se incorpora también la sociedad y las personas. Entonces, en ese sentido, lo que está haciendo hoy día es caracterizar una amenaza sísmica. Como hay medición, podemos saber cuál es su recurrencia, cuál es su magnitud, de esa forma ir definiendo, sobre qué suelo estamos, literalmente. Pero es súper importante para ir configurando y terminando de definir esa ecuación de riesgo e incorporar dos factores, que son la exposición y la vulnerabilidad. Por ejemplo, un volcán que erupciona en una isla desierta donde no vive nadie, en el fondo es un espectáculo de naturaleza, pero si vive cerca de personas, estamos frente a un riesgo. En este caso, lo que corresponde y lo que estamos estudiando, analizando en conjunto con este estudio de la Universidad de Chile y otro más que se está incorporando desde el Ministerio de Vivienda, y también lo que estamos haciendo nosotros como NEMI, es configurar el cuadro general. O sea, por un lado, configurar la amenaza, caracterizarla, pero también definir claramente cuál es el nivel de exposición y el nivel de vulnerabilidad de la población. Y sobre eso, para poder mitigar, digamos, el riesgo, incorporar capacidades desde el punto de vista de la coordinación, de la instrumentación, de la preparación de la población. Y de esa forma uno podría estar evidentemente mejor preparado ante un escenario que ahora que empezamos a tener información científica, medible, ¿cierto? Podemos decir, bueno, en base a esta información que están arrojando estos instrumentos, el escenario de riesgo está lo cual, de tal forma de que si decimos riesgo alto, riesgo medio, riesgo bajo, lo decimos con una evidencia científica. Entonces, también, como decía Sofía, el ritmo de estas conclusiones puede ser lento, pero obviamente el adecuado cuando se trata de estos temas con esta seriedad. Entonces, cuando aparecen estudios, en el fondo, que arrojan escenarios catastróficos de millones de personas afectadas sin una base científica, evidentemente nos complica en el fondo, y por eso también nos gusta mucho estos espacios, porque también es importante explicar a las personas cómo se configura este escenario de riesgo. Y de esa forma vamos logrando que las personas tengan mayor información, que es nuestra obligación. A ver, estamos conversando con Víctor Orellana, subdirector nacional de ONEMI, y con Sofía Rebolledo, geóloga y académica de la Universidad de Chile. Nosotros somos mandados a hacer parafrases clichés cuando los terremotos pasan en otros países. Respecto, por ejemplo, al terremoto mexicano, salieron automáticamente frases que se dan cuando pasan en otros países que dicen: qué increíble la cantidad de muertos y casas destruidas y edificios destruidos que hay allá, con 6,1 de Richter, y en Chile con un, 8,9. La destrucción parece mucho menor. Qué distinta es la realidad chilena. En materia de personas, cuando tú ves los terremotos en Japón, obedece el efecto inverso. El grado de disciplina de los japoneses para enfrentar esto a veces contrasta con
despelota que se produce en la población en Chile. ¿Qué cosas efectivamente tenemos nosotros que hace que tengamos menos tasas de fatalidad cuando hay un terremoto grande? ¿Y qué tan disciplinado es la población para poder enfrentar una calamidad como... Yo creo que efectivamente nosotros tenemos normas sísmicas que nos han funcionado muy bien. O sea, nosotros temprano en la historia los terremotos nos enseñaron a construir mejor y la gente cumple. O sea, efectivamente aquí hay un control de las normas y es verdad que la mayor parte de nuestros terremotos son de subducción y eso también son un tipo de señal de subducción. ¿Qué es eso? Los que ocurren en la costa, que es porque la placa de Nazca subducta, se mete debajo del continente. Tipo Valparaíso, Maule, esos son nuestros terremotos más típicos. Y eso entonces hacen que tienen una cierta señal, digamos, que son distintos al terremoto en México, al último. Entonces, nosotros hemos construido para ese tipo de terremotos, lo hemos hecho bien. Hasta ahora nuestros escenarios son principalmente eso. Y yo creo que efectivamente somos disciplinados en términos de cumplir con la norma. La mayor parte de la gente hay una recepción municipal. Así que lo hemos hecho bien. Ahora, otro escenario son otros tipos de terremotos, que todavía nosotros no lo hemos sufrido fuerte, digamos. Que son estos corticales, que son como el de Aysén de 2007. Corticales significa que... Asociados a fallas, son muy superficiales. Ya, está muy encima. Italia, Nueva Zelanda, en el fondo, ¿cómo son? Esos terremotos son un poquito distintos porque generan aceleraciones muy altas en el entorno, mucho daño en el entorno. Y después se disipa, la energía disminuye hacia los lados. Ese escenario es un poquito distinto, pero está siendo también analizado por la Comisión de Normas de Chile. Sí, perdón, es importante lo que dices tú de los países, porque Víctor Orellana. No sé si México y Japón, bueno, son ejemplos y son lamentables, pero por ejemplo el 10 de marzo del 2011, que fue el día antes del terremoto de Japón, el gran terremoto del norte, todos obviamente pensamos que Japón era el país mejor preparado del mundo, y bueno, en varias medidas lo es, pero la naturaleza igual desafía, supera, y lamentablemente significó la pérdida de 20.000 personas, ese terremoto. Y tsunami posterior en el 2011. El escenario Japón, de México también, obviamente hay muchas muertes, y uno de repente empezaba a ver, me acuerdo lo que se comentaba sobre el sistema de alerta temprana de terremoto, y por qué no teníamos en Chile un sistema como este, y bueno, y de alguna forma el primer terremoto que hubo, no el de Ciudad de México, sino que el que estuvo en la costa frente a Oaxaca, que efectivamente a la gente de Ciudad de México le avisó, y ahí se generó toda una conversación, una discusión, en la cual igual también estamos trabajando con el Centro Sismológico, pero también es importante ir reconociendo la realidad de cada país en términos de su situación, primero de base, y la herramienta y las capacidades con las que cuenta. Entonces, efectivamente, uno puede decir, México tiene un sistema de alerta temprana que le permite, en el fondo, anticipar en ciertos escenarios, pero, por ejemplo, si veíamos el caso de Oaxaca, el 80% de su construcción es irregular, por ejemplo. Entonces, ¿de qué a veces sirve, cierto, tener un sistema de alerta temprana súper tecnologizado si otro énfasis no se han hecho con la misma fuerza que la tenemos nosotros? Yo creo que Chile ha ido definiendo súper bien cuáles son sus pilares, y yo creo que el de la norma sísmica es fundamental. Pero a ver, que es interesante. Yo me acuerdo de haber entrevistado hace algún tiempo al doctor Alberto Maturana, cuando él era jefe de la ONEMI. Y él tenía casi como un mantra esta idea de que si es que revisara, por ejemplo, bien los emplazamientos del borde costero de las casas y los edificios, todos estarían fuera de la norma. Porque con un tsunami, qué sé yo, relativamente, en esa época, bien atrás, en esa época estaba el Hospital Renato Deformes todavía ahí arriba de la roca, prácticamente al lado de Viña. Y entonces se plantea, había cárceles cerca en el norte del... Y por lo tanto él siempre decía, mira, hasta ahora hemos tenido suerte que no vengan un tsunami muy grande, porque de repente si llegara, efectivamente muchas de estas cosas que son atractivas, porque uno quiere estar frente al mar, compra caro los edificios y los departamentos que están ahí, justamente ahí, pero están fuera técnicamente, no debieran estar ubicados ahí donde están emplazados, pero se ha hecho porque, bueno... se ha hecho. Es el factor que se le ayuda de la exposición. O sea, efectivamente podemos tener un edificio que cumpla la norma, que sea completamente antisísmico, pero si está expuesto desde el punto de vista de su posicionamiento, obviamente tiene un factor de riesgo distinto a si está en otro lugar. Entonces, ahora, ¿qué es lo que y Japón también lo está aprendiendo? Estamos nosotros viendo mucho la reconstrucción de Japón estos últimos 5 o 6 años.
los países tienen que aprender a convivir con el riesgo. Y Chile es un país que en toda su geografía es sísmico. Entonces es difícil, dice, bueno, ¿a qué lugar nos vamos para que no tiemble? Bueno, en todo Chile tiembla. Entonces, créeme que yo ya hice el estudio, claro, y ya caché que quedarse en Santiago es lo mejor. Entonces, claramente, bueno, porque no hay riesgo de tsunami y otras cosas, pero digamos que efectivamente los países tienen que ir avanzando, y ahí una de las aristas del estudio de la falla de San Ramón, que es el que está haciendo el gobierno regional con el MIMBU, es ver de qué manera recolectamos información para incorporar este elemento a los planes reguladores. Hoy día la falla de San Ramón no existe en el plan regulador metropolitano y tampoco en los planes comunales, porque efectivamente no está visibilizada. Ahora que la estamos visibilizando, podemos incorporarla y definir normativas de regulación, de uso de suelo, ¿cierto?, de restricciones, ciertas cosas, porque afortunadamente dentro de todo, no toda la zona de la falla está urbanizada actualmente. Entonces yo creo que hay un espacio en que todavía se podría, en el fondo, resguardar desde el punto de vista de la exposición, que ciertos usos como el residencial, el educacional o el de salud no estén tan expuestos a la falla de San Ramón. Ahora, cuando tú tienes una ciudad como Santiago, te pongo un ejemplo, que tiene más o menos 7 millones de habitantes, y que eventualmente en el riesgo de una cosa mayor, 7 millones de personas, movilizarlas, debe ser difícil, cuesta con una población pequeña, imagínate como una población grande. ¿Cómo se aborda una lógica como esa? Ahí entramos al otro concepto que es medio pedagógico, de la vulnerabilidad y la capacidad. O sea, los países desarrollados como Japón y Estados Unidos constituyen su sistema de gestión de emergencia en una pirámide, donde Japón, por ejemplo, siempre dice, nosotros el 70% se lo entregamos al autocuidado, el 20% a la ayuda mutua y el 10% al sistema formal. Entonces, su secreto y su cultura ha sido ir construyendo una capacidad en la población de autocuidado. De tal manera de, en el caso de ocurra algo, obviamente hay un acuerdo social en que el sistema formal le dice a la población, obviamente hay una dificultad para llegar al área de desastre en poco tiempo. Entonces, estos países van constituyendo una capacidad que está instalada al lado del desastre, por así decirlo. Y lo han ido construyendo históricamente, van generando una cultura, de tal forma de que el sistema cuenta con ellos como un actor que responde bien. Entonces, mucho de lo que estamos haciendo hoy día en la zona de San Ramón, con las 7 comunas que están en sus bordes, en su área, es generando capacidad en las comunas y en las municipalidades y en la junta de vecinos. De tal forma estamos haciendo cursos formales de reparación, de respuesta a emergencia, certificados por el FEMA Estados Unidos. Estamos reforzando los planes de respuesta con los municipios. Tenemos mesas permanentes de trabajo, analizando, ¿cierto?, los antecedentes que nos arroja este estudio, de tal forma que en un eventual escenario de un terremoto, ¿cierto?, que ocurra en el peor momento, en el fondo, como siempre ocurren estas cosas, contemos con una capacidad instalada ahí mismo, de respuesta inmediata, de los vecinos, ¿cierto?, de la misma comuna, de tal forma que el sistema formal que va llegando después, que son los bomberos, la ambulancia, luego la ONEMI, etcétera, etcétera, cuente con ya una comunidad que ya está estabilizada. Y eso lo estamos haciendo, son por lo menos 5 áreas las que está tomando este proyecto, uno de los cuales el monitoreo que estamos trabajando con la Universidad de Chile, pero efectivamente no podemos dejar las otras variables para poder estar tranquilos. Bueno, lo que me lleva a preguntarle a Sofía, lo que ustedes investigan, lo que ustedes detectan, lo que un estudiante de doctorado para hacer su tesis de grado pilla o detecta respecto de una anomalía que le parece raro, ¿cómo se comunica? ¿Cómo tú la generas a través del sistema institucional que permita que eventualmente se genere algún tipo de respuesta? Bueno, en este caso ha sido... yo creo que de los pocos casos en los cuales nosotros hemos logrado traspasar, lo cual no es nada fácil, traspasar la información científica de papers a traspasarla al público, digamos. Afortunadamente tuvimos buena recepción con la ONEMI, con la SECHEN, con el MIMBU, y ellos nos han permitido además desarrollar este estudio. Pero lo que yo quería decir era que es importante también que nosotros lo que estamos trabajando es ver cuál es el nivel de la amenaza, porque siempre que uno dice un terremoto se imagina la película lo peor es una catástrofe y todo se cae. Bueno, eso no siempre es cierto. Entonces, que si a ti te dicen que ponte en el caso de que seas víctima de la delincuencia, tú te pones en que entran a tu casa y te violan a toda tu familia. Claro, entonces es muy, muy importante que entienda la gente que estamos trabajando justamente en ver el peor escenario, que nunca va a ser la película El terremoto de la falla de San Andrés,
Eso hemos ido trabajando para que la respuesta, digamos, sea acorde a la amenaza. Sí, ha sido bien, nos preocupa mucho, por eso también era interesante venir acá, porque también así como andan dando vuelta un audio en WhatsApp, también andan dando vuelta un estudio que está diciendo que en un eventual terremoto en San Ramón van a haber 3 millones de santiaguinos afectados, nada más, y hay que ir al titular. Entonces, obviamente, cayó justo en la semana en que está la gente muy sensible por el tema. Entonces, no sé, puede ser una estrategia de marketing, no sé, pero fue el mejor momento para arrojar ese estudio. Y nosotros lo hemos ido analizando, también con la Universidad de Chile, y hemos visto que efectivamente no tiene una base científica y es de alguna forma irresponsable en la medida de las consecuencias que puede generar en un momento tan sensible decir que 3 millones de chilenos van a ser afectados por un terremoto en San Ramón. Entonces, eso hay que tenerlo con mucho cuidado. Nosotros estamos estableciendo en línea de comunicación, en el fondo, con esa consultora para un poco también ver cómo esta coordinación que hoy día tenemos tan beneficiosa con la universidad, también hay que tenerla con el sector privado, con los profesionales, en el fondo, con los medios de comunicación, de tal manera de que si vamos a comunicar un riesgo, seamos responsables y entendamos las consecuencias que tiene para la población en general, decir una cosa con respecto a este tema que mucha gente también le tiene mucho miedo. Muy bien, les queremos agradecer a Sofía Rebolledo y también a Víctor Orellana por haber estado acá con nosotros en Combinación Clave. Muchas gracias. Gracias a usted. Hoy, con esto de las redes sociales y la consabida globalización, los estilos son cada vez más diversos. Precisamente eso es Brooksfield, italiano en su confección y procedencia, británico en su look y estilo. Brooksfield, encuéntralo en Casa Costanera, Portal La Dehesa y Alto Las Condes. Almuerzo ejecutivo en SIT de Sheraton Santiago, de lunes a viernes de 12:30 a 15:30 horas. Quiebre la jornada y venga a darse un verdadero gusto con un menú ejecutivo de 3 tiempos con bebidas de refil sin límite y a solo 17.500 pesos por persona. Todos los días algo diferente para disfrutar. Almuerzo ejecutivo en el SIT de Sheraton Santiago. Más información al 222-335.000. El secreto del éxito está en tomar riesgos, superar desafíos. Viva la vida, Concho, tomando buenas decisiones. Batería Hankook, mucho más. Nos vamos, sigue a continuación Emprender es clave, aquí en Combinación Clave. Chau. El secreto del éxito es vivir la vida. Baterías Hankook, mucho más. Y Fernando Paulsen se viste en Brookfield, Torino, Italia. Presentaron Combinación Clave. Fueron 3 horas de información, opinión y debate junto a Fernando Paulsen, sus invitados y panelistas. Mañana volvemos para poner sobre la mesa los temas que a ti te importan.